Ya. Bueno, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hermano. Perdón. ¿Qué necesitas? Bueno, como siempre, agradeciendo a nuestro Dios, porque la presencia de Él siempre ha estado con nosotros y Él ha confirmado su pacto hasta el día de hoy, y nosotros nos sentimos el gozo y estamos contentos por participar y formar parte de este pueblo que ha sido llamado para publicar sus alabanzas. Entonces le damos al Señor la gracia en este día, el séptimo de la semana, el cual Él dejó el mandamiento de que podamos reunirnos entre hermanos. Amén. Para poder seguir compartiendo y poder seguir participando de las cosas eternas que Él nos muestra en estos mandamientos. La parashá de hoy está en el libro de Génesis, ¿verdad? Vamos a escribir el nombre aquí. Algunos lo escriben con K, pero realmente sería con 2 Q. Y sería así. ¿Qué? Algunos lo escriben con K, pero en el hebreo aparece con Q. La E. Mitkes, ¿cierto? Falta la E. Ese Z. Sí, ¿qué es Z? Sí, no sabe. Mitkes. Entonces, como es nuestra literación, el sonido de que están siempre transmitiendo, para que dé el sonido que nosotros necesitamos en lo que es el sonido hebreo de la palabra. Bien, entonces, ese es el nombre de la parashá, y el significado sería al fin de. Así se llama la parashá sencillamente. Está en el capítulo 41 del libro de Génesis. Otra parashá que el Señor nos regala en este día. Y venimos hablando de la vida de José. José. Entonces, muchos pueden leerla como una historia, ¿cierto? Pero aquellos que conocemos de las cosas del Señor, sabemos que detrás de las historias hay un mensaje muy profundo en cada cosa, en cada situación que pasa. Entonces, aquí muchos han desprendido comentarios y muchos ponen a José como un tipo del Señor. Entonces, esta para allá vamos a aprovechar para hacer algunos análisis aquí que serían también bien interesantes. No pretendo ni pretendemos tener la última palabra, porque la última palabra tiene siempre el Señor. Pero es interesante que uno pueda hacer algunos análisis con respecto al resto de la Escritura, ¿verdad? Hacer algunas observaciones. Entonces podemos leer esta parashá en el capítulo 41 de Génesis. Leemos: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas llenas, y despertó Faraón, y he aquí era un sueño. Entonces esto era algo extraño, algo que había presenciado el Faraón en un sueño. Y lo que podemos ver interesante aquí es que todas las cosas las representaciones que tiene en el sueño el Faraón son cosas
de las cuales era común en la vida cotidiana de ellos, lo que eran las espigas, lo que eran las vacas. Y el asunto del viento solano es un viento caliente, se sabe que viene del este, y por ser un viento cálido, un viento caliente que se produce en el desierto, entonces secaban estas plantaciones, las secaban, y por esta razón estas espigas estaban enjutas, como dice aquí. Entonces es un sueño que tiene mucho coordinación, ¿verdad? Era dentro de la mente, es algo que puede ser entendible. Sin embargo, el faraón, y era muy común en ese tiempo que un sueño tenía que tener algún mensaje que ellos podían estar recibiendo. Por eso el sueño, el faraón tenía algunos personajes que eran los que se encargaban de darle la revelación de estos sueños, pero en este caso no había ninguno que lo pudiera hacer. Entonces, algunos de ellos que había sido o había tenido un sueño anteriormente cuando estaba preso, donde estaba José, y José le había dicho cuál era la interpretación del sueño. Era un panadero y era un copero. Entonces, en este caso, el sueño que interpretó José se hizo realidad. Este copero que está aquí delante del rey y está oyendo, delante del faraón y está oyendo, se acordó de que José le había adivinado el sueño, le había dicho qué significaba el sueño y había sucedido tal cual como él le había dicho. Entonces inmediatamente el faraón envía a llamar a José, ¿verdad?, para decirle esto. Y lo importante de todo es que cuando José viene delante de la presencia del faraón y faraón le dice cuál es su inquietud, dice faraón aquí en el versículo 15, le dijo faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretar. Eso era lo que había oído faraón, y eso es lo que le dice necesariamente. Perdón, disculpe que lo interrumpa. Señor Edgar, ahí hay un cargo que está obstaculizando a Ángel la salida. Gracias, perdón. Entonces, respondió José a faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a faraón. Es una de las cosas bastante interesantes que vemos aquí en José, porque si hacemos una comparación con muchas de las experiencias que nosotros hemos tenido en nuestra vida de creyente y los que están a nuestro alrededor, muchas personas se toman ese privilegio para ellos. Se trata, por lo menos cuando hay una interpretación, lo buscan y la persona es la que se lleva esa gloria, ya se da ese spot de que él es el que viene, es el intérprete, o él es el profeta, o esta persona es el que sana. Sin embargo, una de las primeras cosas que hace José en este episodio es precisamente que dice: no, faraón, yo no hago eso, yo no puedo interpretar sueños. Sin embargo, nosotros vemos que ya con los hermanos había tenido una experiencia de unos sueños, y también con el copero y con el panadero. Y ahora está cerca de la presencia del faraón y le dice directamente que él no puede hacer eso. Sin embargo, el peligro que también representaba esto, cuando él dice: no está en mí, sino que Hashem será el que dé justicia a faraón. Y vemos que al él mencionar un Dios, el cual no es de los dioses que faraón conoce, porque ellos tenían un panteón lleno de dioses, podían escoger entre los diferentes dioses para que le hiciera lo que estaban acostumbrados. Pero en este caso, José le está hablando de un Dios que él no está en el panteón de ellos. Entonces, lo peligroso de ahí es que fácilmente José lo hubiera podido matar.
está citando un Dios que no, y al faraón en ese momento. Pero era tanto la preocupación del faraón, que ahí es donde ya Dios venía preparando todo, que el faraón lo que hace es quedarse tranquilo y recibir el mensaje, porque eso era lo que le interesaba al fin y al cabo, el mensaje que le traía Yosef. Entonces le cuenta el sueño de las vacas. Igualmente, como lo vimos ahorita, estas vacas, las gordas, las vacas se comen a las gordas, lo mismo las espigas, justas se comen a las otras espigas que estaban gorditas. Y estamos aquí en el versículo 24, capítulo 41, versículo 24, dice: y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces los magos que tenía Faraón ahí eran los encargados de las interpretaciones, pero aquí hay algo especial, y es algo que debemos entender aquellos que estamos en las cosas de Dios, que ya cuando Dios, la voluntad de Él es enviar un mensaje sobre alguna de las cosas que van a acontecer más adelante a su pueblo, Él se encarga de organizarlo todo. Entonces ahí no podía haber ningún mago que hiciera alguna interpretación. Y aparentemente era un sueño sencillo, unas vacas se comen unas gotas. Eso en la imaginación, pues hasta un niño sabe, o se le presenta esa imaginación, y puede ver unas vacas comiéndose otras vacas. Sin embargo, estas vacas no engordaban por eso, siguieron flacas. Y en el 28 dice que esto es lo que responde a Faraón, lo que Dios va a hacer y lo que ha mostrado a Faraón. Esto también es interesante porque estamos viendo a un Faraón que no es israelita, es un gentil, es un personaje de las naciones y adorador de dioses ajenos, no conocedor del Dios de Israel. Entonces no se está dando este sueño a un creyente, no es un temeroso de Dios que tiene el sueño, sino que en este momento es un gentil. Y dentro de este sueño le dice Yosef que realmente el sueño significa que los primeros 7 años, el 29, serían de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Importante, era de gran abundancia. Y tras ellos seguían 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Entonces estaba preparada una gran hambre para toda la tierra. Lo cual sabemos que si en la tierra no hay comida, no hay vida. No come el ganado, no hay plantas, y la cosa se pone gravísima. Y el 32 dice que el suceder del sueño a Faraón 2 veces. 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Entonces el sueño fue 2 veces, pero era el mismo sueño, con cosas diferentes, era el mismo sueño. Debemos también aquí en este sueño y en esta narración, el patrón que otra vez se lo hemos estado viendo, que por qué tienen que ser 7 vacas y por qué tienen que ser 7 espigas. Entonces ahí se ve enseguida que la mano de Dios estaba ahí, porque el número 7 es un patrón que viene determinándose en muchas circunstancias de la Escritura, ¿verdad? Y lo vemos casi en todas partes de la Escritura, por lo menos el día de reposo es el 7º día. No podemos cambiarlo para otro día. Aquellos que lo cambian para otro día, pues se salen del patrón y ya eso no está realmente en el mensaje que Dios nos está enviando. Entonces están haciendo una confesión fuera de los principios de Dios. Entonces ese patrón no podemos perderlo. Por lo tanto, ese es el día que el Señor mandó a que lo guardáramos o que vigiláramos dentro de él los mandamientos. Fíjense que la menorá
también tiene 7 brazos. 7 brazos. Cuando a Moisés le fue dado la orden de que construyera la menorá, se le mandó así. Y el Señor le dice, mira que hagas todo conforme al modelo que te fue mostrado. Entonces no hay otro modelo diferente a ese, ¿verdad? Incluso, bueno, podemos ver que ¿por qué está la menorá? Porque estamos todavía dentro de los días en que se conmemora, se celebra la fiesta de Hanukkah, ¿verdad? Entonces la menorá sigue encendida. Hay una luminaria que le ponen 9 brazos. Muchos se preguntan por qué. Entonces podemos decir que fue en base a los 8 días que duró el aceite con las luces encendidas, ¿verdad? Sin contar la del centro. Pero también debemos tener presente que en el mismo momento que comenzó a hacerse la celebración, todavía no estaba la tradición. Por lo tanto, lo más lógico en ese momento es que la luminaria era la de 7, que era la que estaba en el templo. Y que la luminaria de 9 brazos fue consecuencia de la tradición, por lo que es la celebración de los 8 días que duró la fiesta. Es lo que la Hanukkah le llaman. Entonces le llaman Hanukkah. Entonces, pasa que la Hanukkah encierra lo que ocurrió, es como el testimonio de lo que ocurrió. De lo que ocurrió, exactamente. No está reemplazando a no está reemplazando. Entonces, por eso algunos nos pueden preguntar por qué nosotros usamos la de 7, porque nosotros estamos usando la de la menorá. Pero no estamos tampoco quitando de que otros hermanos estén usando la Hanukkah, porque se está dentro de la fiesta, se está haciendo una celebración de Hanukkah, ¿verdad? Y eso está dentro del milagro que sucedió en esa fiesta. Es que igual como lo tomas, si tomas las 7 y las enciendas, estuvo la menorá De 7 brazos. de 7 brazos encendida. Sí, la pregunta que hacen algunos es por qué ahora tiene 9. Entonces, porque ellos la quieren, explicación. porque cada día que pasó, hasta que hicieron la renovación del aceite, 8 entonces entonces ellos encienden una por una. Entonces, esa es la explicación, pero en base a la tradición. En base a la tradición. Porque ellos le iban a decir, no, vamos a hacer una celebración de lámparas. Por lo menos en el asunto de las fiestas también se usa el número 7. En todas las circunstancias, porque los panes sin levadura eran 7 días, que se había que comer panes sin levadura. Eso 12:15, vamos a leerlo así rapidito. Eso 12:15. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Ahí vemos cómo que sigue el mismo patrón ahí. Incluso en 2 de Reyes 4:35 vemos algo también, y en muchas circunstancias, pero vamos a citar algunas solamente. 2 de Reyes 4:35, una experiencia que tiene Eliseo. El niño había muerto, el hijo de la tsunamita, el cual ella lo había acogido a él y lo había ayudado mucho. Entonces tuvo un niño y el niño murió. Entonces aquí en el 35 dice, volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces. O sea, eso es un mensaje. Eso en toda la escritura estamos viendo lo mismo. Y aquí cuando está en la parábola que estamos leyendo, estamos viendo 7 vacas y el sueño se repite con 7 espigas. Entonces no se ha salido la escritura de ahí, de ese principio. Entonces esto es interesante de tenerlo en cuenta, ¿verdad? También podemos ver que la tierra
estaba prácticamente condenado a una tribulación en ese momento, una tribulación, una escasez y prácticamente en esta situación lo que va a haber es bastante mortandad, muertes de animales, niños, y todo esto va a repercutir. Pero dentro de esta tribulación también Dios tenía una solución, ya tenía remedio preparado. Pero esto está sucediendo en una de las potencias de ese momento, que era Egipto, o sea, el centro de la humanidad, donde tenía el comercio prácticamente y la humanidad se moviera ahí. Entonces este mensaje lo está preparando Dios para enviárselo al mundo, no lo está haciendo secretamente, no lo está haciendo en un rincón, para que no piensen mucho de pronto que Él solamente le está dando a los hermanitos por acá en secreto y los hermanitos se reúnen, el pueblo de Israel se reúne por acá en secreto y nadie sabe lo que hace, porque Dios siempre se cuidó de que esto se proclamara a todas las naciones. Y el pueblo de Israel lo dejó como el testimonio delante de las naciones, para que la nación supiera que el poder de Dios está aquí en la tierra. ¿Cierto? Era la nación que iba a permanecer ahí. Entonces esto es lo que estamos viendo de José. Y otro dato interesante es que él se casa con una mujer egipcia. Y sabemos después por la escritura, cuando Moisés, que prácticamente el Señor había prohibido que se casaran con mujeres extranjeras. Y también cuando Jacob con Esaú tomó mujeres extranjeras, que fueron un dolor de cabeza para sus padres, porque eran mujeres extranjeras, o sea, mujeres que no eran temerosas de Dios. Lo cual Abraham cuidó de que a Isaac no hiciera lo mismo. Entonces ya la nueva escritura siempre nos ha dicho que no nos unamos en yugo desigual. Que las mujeres no se casen con incrédulos, eso es lo que está diciendo la escritura. Ya, que no se case con incrédulos, no está diciendo que no, porque él ahora es por allá de otro país, no, pero si es creyente del pueblo. Porque ya esa es la conclusión final, la que nos ha mostrado el Mesías, la revelación, lo que ha estado oculto por los siglos, y nos ha dicho quién es Israel. Nosotros podemos dar testimonio de quién es Israel. Muchos todavía están en eso, que si Israel es aquel, que si Israel es el otro, y están buscando donde meterse para ser Israel. No tienen necesidad de nada de eso. Ya el Señor ha dado ese entendimiento hasta el día de hoy. Dentro del sueño que tuvo, nos acordamos que él soñó con los hermanos, ¿verdad? Y también soñó con unas espigas, y las espigas de los hermanos estaban postrándose ante la espiga de él. Pero también recordamos que 11 hermanos, y no eran 12, eran 11 hermanos. Por lo tanto, también tratar de decir de que todo el pueblo de Israel estaba postrándose delante de José, faltaría uno de los hermanos en ese momento. También soñó de que la luna y las estrellas y 7 estrellas y 11 estrellas se iban a postrar delante de él también. Y Jacob le dijo que si los hermanos y la mamá y él se iban a postrar. Eso fue lo que interpretó Jacob. Pero nosotros, poniendo un poquito de atención y viendo que Rebeca realmente murió antes de que ya estaba muerta. Porque Rebeca murió cuando nació Benjamín. Entonces en el momento que le está diciendo Jacob a José, no estaba Rebeca ahí. Y también vemos que, vamos a leerlo aquí, Génesis 48:7. Estos fueron los hijos que le nacieron a José en Egipto. Son casos especiales que la Escritura nos está mostrando, pero que tienen un sentido.
Y después ella misma nos da a entender cuáles son las cosas. Dice, y ahora tus hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. No eran hijos de Jacob. Sin embargo, en ese momento los adopta y comienzan a formar parte del pueblo de Israel. Porque que ellos habían nacido de una mujer egipcia y prácticamente eran extranjeros. Y ahora leemos que en otra parte sí. Hermano, disculpe, ¿cuál es el versículo, capítulo 48? Sí, ese es el capítulo 48, versículo 7. De Génesis. Dice así, 48. Hemos leído el 5. Dice, y los que después de ellos han engendrado serán tuyos. Ah, ya. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Esa es una de las cosas que vemos, que el sueño de la espiga y de las estrellas que tuvo José con los hermanos. Y de la Guayacó dice que si se iba a postrar él, o sea, la luna representaba a la mamá y el sol representaba al papá. Y muchos interpretan estas cosas así, porque es a veces lo que uno consulta y lee. Pero eso es lo que nos damos cuenta, que Jacob tampoco se postró. Entonces vamos a leer el de Jacob, 46-29, de Génesis. Cuando ya lo iba a recibir, y que venían ellos de allá venían para Egipto, porque ya estaba en la escasez, entonces él lo mandó a buscar, en el versículo 28, capítulo 46, versículo 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció un carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y violó sobre su cuello largamente. Entonces estamos viendo ahí a Jacob, que no se postró en ningún momento, como de pronto él lo interpretó en el sueño. Se tiró en el cuello. Pero esta es la diversidad de lo que está mostrando el mensaje. Los hermanos sí se postraron delante de ellos. O sea que esto tenía que ver con una circunstancia terrenal de los hermanos. Entonces, esa parte ahí. Pero el mensaje también contiene un ingrediente que es espiritual. Y ahí es donde está el asunto de la revelación y lo que es la sabiduría de Dios. Porque cuando Faraón está en esta situación, precisamente estaba el inconveniente de qué se iba a hacer en adelante, qué era lo que ellos iban a llevar para poder suplir esos 7 años que venían de escasez, porque lo de abundancia no, todo el mundo iba a estar feliz. Ahora venía lo de escasez. Y Faraón estaba tirando cabeza. Y entonces, ¿cómo vamos a solucionar? Por lo tanto, le había dicho aquí en el 41, 37, desde el 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. O sea, lo que le venía diciendo José, como por lo menos en el 34, en el 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Ese es el consejo que le está diciendo José a Faraón. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Entonces la palabra quintar hasta el día de hoy hay mucha polémica sobre esto, pero por lo que podemos leer es un impuesto. Y si es realmente la quinta parte de las cosechas, de lo que se cultivaba, correspondería como al 20%. Y eso fue lo que sugirió José para poderlo almacenar. Era un impuesto que estaba en este momento, tenía que funcionar por lo que venía. Lo interesante es cómo Faraón había aceptado y había
comprendido que lo que había dicho Josué del sueño no era nada fuera de lo real, de lo común. No le pareció difícil entender lo que dijo José. Por eso dice en el 37 que el asunto pareció bien al faraón y a sus siervos. O sea, estoy de acuerdo contigo, veo que el sueño, lo que tú dices, tiene sentido y no veo ningún problema. Entonces dice, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el espíritu de Elohim? Y ahí es donde Faraón comienza a pasar algo, ¿verdad? Como Faraón se lo ve ante un Dios extraño para él, y le tocó en ese momento. Si era difícil para él o no era difícil para él, porque todos eran politeístas y no, eso no representaba problema para ellos, pero a estos faraones no les gustaba que le tocaran sus dioses. Eso para ellos era lo último en todo, en el panteón que tenían. Y por eso es que en ese momento también José llega a ser gobernador de Egipto. Fíjense, después que había pasado desde los 17 años hasta cuando se presenta el faraón, tenía 30 años, dice ahí el 41, 46. 30 años, o sea, 13 años de sufrimiento había pasado él en la cárcel. Primero que todo, cuando lo acusan de violación con la mujer de Potifar. O sea que por ser fiel a su amo, fue metido preso. Esto es una circunstancia que los cristianos, los creyentes, le acontece. Y muchas veces no encuentra explicación y dice: ¿por qué Dios me abandona a mí si yo soy fiel a Él? Yo hago todo lo que Él dice, yo estoy con Dios, yo oro. Pero estas situaciones no están ajenas. Y nosotros tenemos que estar preparados para todo eso, porque ya la Escritura nos ha preparado precisamente para estos momentos, que son los momentos difíciles. Y fueron 13 años, no fueron 2 días ni 3 días, porque a veces algunos de nosotros nos pasan cosas, son circunstancias pasajeras y estamos reclamándole a Dios. Estuvo metido en una cárcel. Además de eso, ya antes los hermanos lo habían metido en un pozo, lo iban a matar. Y no se ve ningún texto, ningún pasaje donde José le esté reclamando a Dios por eso. No hay nada escrito donde se esté quejando José delante de Dios. Dios, pero entonces ¿qué es lo que pasa? Que yo soy de Israel, yo soy tu hijo, yo soy, ¿cómo que es? Hashem Junior, como dicen muchos. Soy hijo de Dios, me tiene que prosperar. Mira que todos tus hijos están prosperados, enriquecen y todo. Lo que tiene en la mente en este momento, una cantidad de gente en eso. Que si es hijo de Dios no le puede faltar nada, y tiene que ser: tú eres cola, yo soy cabeza, yo tengo todo, y tú eres mi siervo, yo soy tu rey, y tienes que no arrollarte delante de mí. Eso es lo que llega a la cabeza de las personas. El Señor no nos viene preparando para eso, nos viene preparando para que entendamos los acontecimientos. Entonces, este sueño de Faraón fue dado a un gentil, pero el contenido es profético y es realmente un mensaje de Dios. Me llama la atención, Carita, tú estabas hablando del politeísmo que dominaba en los tiempos del faraón. La arqueología, voy a decir la arqueología incrédula, ¿no? La arqueología bíblica demostró que hubo un tiempo en que Egipto es monoteísta y comienzan a hacer ellos unos cálculos y comienzan a hacer una serie de descubrimientos, a interpretar gráficos y lo demás, y coincide que ese tiempo del monoteísmo es el tiempo en el que está Yosef allí. O sea, pues está la influencia de Yosef allí, que sí coincide y influyó en que el faraón se hiciera monoteísta, y en ese instante en el que está reinando ese faraón, al menos el pueblo de Egipto es monoteísta. Hay que vienen otros faraones y volvieron y se pervirtieron. Esa misma arqueología encontró que en medio de todos los descubrimientos encuentra una casa que no es la del faraón, una casa que tiene unas características constructivas y arquitectónicas que
denota que era alguien muy, muy importante. Ellos dicen, no es faraón porque está la casa, está el palacio del faraón, pero esta quién pudo ser. Entonces hacen una serie de recuentos y cosas de gato y encuentran un busto, pero no tiene cabeza, Le gustaron la cabeza. en un sitio muy específico de esa casa. Y llama la atención que el busto tiene un manto de unos colores hermosos. Entonces, que luego dicen, no, otro dice, yo sé, cuando entró a vivir aquí, como lo tenía viviendo Faraón, el Señor, pues que le permitió eso. Y le cayó en gracia y tenía una casa para él, como un palacio para José. Entonces, sorprende mucho cómo el Señor, ¿verdad? Sí, lo que tú dices, el sueño fue para Faraón, se lo está dando un gentil, pero la repercusión directa era para el pueblo. Así es. Claro. Mira cómo lo benefició y lo volvió monoteísta. Todo coincide entonces con la fecha. Sí, los arqueólogos, la arqueología incrédula, la que no tiene nada que ver con cuestiones bíblicas, comienzan a sacar unos datos y unas cosas que ellos descubren y dicen, oye, el monoteísmo que vivió Egipto fue en los tiempos en el que está gobernando José allá. Bueno, entonces lo que estamos viendo es hablando de cómo José tiene estos sueños y la importancia de los sueños que tienen en base al mensaje que el Señor nos da. Acordémonos que en el tiempo de Daniel también él está interpretando sueños de unos gentiles. ¿Ya? De pronto podemos pensar que lo que los gentiles Dios no está influyendo porque son gentiles, están inmundos y todo eso. No, el propósito de Dios es abarcar toda la humanidad. Entonces Él está ubicando cada cosa a su debido momento. Entonces, en esta paracha eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo prácticamente diferentes causas que Dios está usando para poder instruir a su pueblo. Fíjense, hemos visto ya que aquí Dios está mostrando lo que es su sabiduría. Cuando le dice Faraón a José, ¿y entonces qué vamos a hacer? Y él está diciéndole la sabiduría que le dio Dios. O sea, hay que hacer esto, según la revelación que me dio Dios, que me dio Hashem, esto es lo que hay que hacer. Y le dio toda la explicación. Entonces, yo sé que va a ser un gran economista de esa nación. Dirigir toda la economía de la nación en ese momento. No tenía un título, no tenía nada de pronto que vaya a decir que estuviera en algún lado. Todo era sabiduría de Dios. Y eso lo estaba entendiendo el faraón. Y el faraón está aplicando una sabiduría del Dios del que le está hablando José. Entonces, lo que tiene que ver con la sabiduría, pero también vemos lo que tiene que ver con la profecía, porque ese es el contenido también que está ubicando el sueño, la profecía. La sabiduría y la profecía, ¿verdad? Es lo que representa lo que Dios realmente nos ha llenado a nosotros. Por eso nosotros hablamos de sabiduría celestial, la sabiduría espiritual, no terrenal. Y hablamos de la profecía de Dios, no la profecía que tenían los magos estos, que los magos eran adivinos, y muchos confunden la adivinación con la profecía. Ellos aquí no pudieron intervenir en nada porque no tenía nada que ver con lo terrenal. Entonces fíjense cómo vemos todas las cosas. También vemos aquí algo importante y es esa parte de lo que tiene que ver con el injerto del gentil dentro del pueblo, o por lo menos el que no es israelita. Porque digamos que los hijos de José no forman parte completa del pueblo de Israel porque son hijos también de una egipcia. Mitad egipcio, mitad gentil, mitad israelita. Y vamos a ver esta pregunta que está aquí. Vamos a leer primero Génesis 46:30. Vamos a leer 48:8 primero. 48:8. Génesis 48:8.
Esto sucedió cuando él estaba hablando de la muerte de Raquel, ¿verdad? Y dice en el 8 aquí, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Estos son desconocidos. Para mí son desconocidos, son extraños. ¿Quiénes son? Por eso cuando José o Jacob le impone la mano a los hijos de José, aquí en el versículo 14, 48, 14, vamos a leer desde el 13. Y los tomó José ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era primogénito. Y bendijo José a José diciendo, el Dios de cuya presencia tuvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Y ahí entonces, cuando él los adopta como parte del pueblo de Israel, o sea, ya son adoptados, son injertados en el pueblo. Fíjense cómo ya comienzan a formar parte del pueblo. Entonces los hijos de José son Efraín y Manasés. Y ahí se viene completando todas las cosas que viene hablando de la profecía. Porque esta es una pregunta, cuando él le dice quiénes son estos, esa pregunta deberíamos hacernosla hoy. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos y qué tiene que ver con nosotros? Realmente, que no somos parte del pueblo de Israel. O por lo menos no lo sabemos. Porque como hemos estado dispersos por todas partes y hemos caminado, no sabemos de dónde venimos. Eso es lo que es un gentil. Un gentil es una persona que no sabe de dónde viene. Entonces no podemos dar testimonio de que venimos de una tribu o no venimos. Ni podemos afirmarlo ni podemos negarlo. Hay muchos que lo afirman allá, no sé de dónde sacan, pero podemos estar ahí neutrales. Eso es lo de menos importancia porque eso le corresponde a Dios. Él sí sabe. Dios sí sabe de otras cosas. Entonces vemos también que se presenta en la escritura el nombre de José, se comienza a tomar para representar a una parte del pueblo de Israel, o sea, a una parte de las 12 tribus, y comienzan prácticamente a condensarse en las 10 tribus que forman parte del norte de Israel, las 10 tribus. O sea que a las 10 tribus del norte, son 12 tribus, a las 10 tribus del norte se le dio el nombre de la casa de José también, se le llama la casa de Israel, y para diferenciarlo de las tribus del sur, a la del sur se le llama la casa de Judá. Entonces ya el nombre de José comienza a tener un sentido. Cuando aquí Jacob está bendiciendo y los está injertando en el pueblo, siendo que eran hijos también con una mujer que era egipcia. Entonces ya comienzan a ver que ellos tienen también una parte de importancia dentro del pueblo. Y esa es la parte profética que estamos viendo también en esto que está respecta con lo que es el sueño que tiene José en este momento. Todas las cosas se vienen dando. Cuando nosotros leemos Isaías 49, 21, Isaías 49, 21, nosotros encontramos esa misma pregunta. Y fíjense que aquí está ya un profeta mucho tiempo después de eso, que fue el profeta Isaías, está haciendo esa misma pregunta. Lo que quiere decir que esa pregunta sí tenía sentido hasta el momento en que Isaías la está diciendo, cuando dice:
Y digas en tu corazón, ¿quién me engendró esto? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Entonces aquí esta mujer de que está hablando prácticamente no necesariamente es una mujer, como lo conocemos, aquí está haciendo prácticamente es una comparación, ¿verdad? Ya sabemos que aquí está hablando de Jerusalén o de Sion, y está hablando de unos hijos de ella, porque ella quedó sola. Jerusalén quedó sola cuando estas tribus fueron desterradas. Las tribus de Israel tomaron dos rumbos cuando fueron divididas en el tiempo de Salomón. Cuando Jeroboam cogió 10 tribus y se fue hacia el norte, y Judá quedó en el sur con 2 tribus, que eran Judá y Benjamín. O sea, ya la misma distribución de estos, el mismo, digamos, la misma separación de estas tribus ya también está mostrando de que una de las 2 tribus quedaron con la Torá, no se apartaron de la Torá, pero eso no implica en que realmente estaban obedeciendo todas las cosas. Y las otras 10 tribus sí se paralizaron completamente, esas sí se olvidaron de la Torá y están representando al pueblo que está aquí sobre la tierra, que este pueblo no le gusta la Torá, no le gusta la Torá. Y usted le puede hablar de la Torá y dice que no es Torá, que ahora es otra cosa. Y le habla de los mandamientos de la Torá y dice que esos mandamientos no, que ahora son otros. Pero porque la Escritura nos muestra que no le gusta la Torá. Y vamos a buscar una cita ahorita y vamos a ver para que vean estas cosas. Génesis 48:9. Génesis 48:9. Y respondió José a su padre. José le dijo, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Son mis hijos que Dios me ha dado aquí. ¿Dónde se los había dado? En Egipto. O sea, fuera del pueblo. Se los dio en Egipto. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Acércalos para bendecirlos porque le falta eso, le falta que formen parte del pueblo. Entonces estos son los hijos que Dios me ha dado aquí. ¿Y cuáles son esos hijos? Y Jacob le ha hecho la pregunta, ¿quiénes son? Son los hijos que Dios me ha dado aquí. Esa fue la respuesta que le dio Jacob. Cuando leímos Isaías en Isaías 49:21, y leemos todo el contexto que veníamos, yo solamente cité el texto ese, pero hay que leer toda la escritura, para que nos demos cuenta que viene hablando del pueblo que se ha separado de la Torá. Ese pueblo que se ha separado de la Torá ya tenía un precedente y está siendo señalado dentro de la escritura de muchas maneras. De muchas maneras había venido siendo señalado. Por eso nosotros debemos tener claro que cuando hablamos de la casa de José, estamos hablando del pueblo de Dios que está disperso, que no nació en Israel, sino que nació fuera de Israel. Y que están representados con ese nombre de la casa de José. Y una de las cosas que también recibe el nombre de la casa de Israel. Puede recibir la casa, o también se llama la casa del norte. A Judá se le llama la casa del sur, para poder hacer la distinción, porque los profetas mencionan estas palabras indistintamente y el que lee tiene que saber de qué está hablando. Muchas veces solamente se le habla a Israel, otras veces solamente se le habla a Judá, a la casa de Judá, y algunas veces se le habla a todos, y se le puede usar el nombre de Israel, mencionando a todos. Entonces, todas las cosas que Dios viene consumando, viene siempre amarrándolo, sujetándolo
al principio de lo que es Israel, para que ninguna cosa quedara fuera de las cosas de Dios. Por eso a Efraín y a Manasés, Jacob los adoptó como hijos suyos, o sea, pasaron a ser hijos suyos por medio de la adopción. Eso fue lo que le dijo Jacob a José. Es importante cómo nosotros hoy tendríamos que, en qué forma nosotros podríamos estar llamando a estas personas que no nacieron en Israel y que se han encontrado de pronto en una dispersión y no saben ni de dónde han salido, no saben ni quiénes son. Por eso cuando nosotros leemos la Escritura siempre nos vamos a encontrar con la palabra evangelio, con la palabra evangelio, que es la manera de poder llamar a los que no son de Israel y comienzan a formar parte del pueblo de Israel y son adoptados por medio del evangelio en las manos del Mesías, Yeshua HaMashiach. Podemos encontrar algunos textos y miramos. Ahí vemos entonces que la casa de José se gentilizó voluntariamente, dejó de seguir la Torá. Vamos a leer aquí por lo menos en Romanos 1:16, las Nuevas Escrituras. Entonces, la profecía de Isaías 49 habla del Mesías. También habla del Mesías. Sí, porque Claro. el que le está diciendo a las naciones, comienza hablando a las naciones de alguien que llamó desde el vientre de las entrañas de mi madre. Dice, tuve mi nombre en memoria. Ya tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda que cubrió en la sombra su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Israel todos sabemos que es Mashiach. Sí, por eso. Y este siervo, te dice la profecía, que reuniría a los hijos de Jacob. Claro, es que por eso Dios dice que si leía todo, y para no leerlo aquí, podía leer ese capítulo todo, que ahí está exactamente hablando del Mesías, donde están injertados todas las naciones. Ese precisamente es el que adopta a todos esos hijos. Y que los hijos son engendrados por él. Exactamente, son engendrados por él, como dice Juan capítulo 1. Entonces, vamos a leer entonces 1:17, ¿verdad? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo en la fe de Hashem vivirá. Entonces, el Evangelio es el poder de Dios para poder llamar a las naciones, para ser injertadas, ¿verdad? Porque como la pregunta es, ¿y estos quiénes son? ¿De dónde salieron? Y la única manera de poder saber de dónde son es cuando son injertados por el Evangelio. No es que estos son los hijos que me nacieron aquí, me nacieron afuera. Y son adoptados por el Evangelio para que puedan formar parte del pueblo. Y en este momento Dios les pone la mano a cada persona para convertirlo. Efesios 3:6, vamos a leer unos textos referentes al Evangelio. Efesios 3:6. Fíjense que los gentiles
son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Toda la escritura, la nueva escritura, nos está hablando de algo que hubiera sido imposible entender si no hubiera sido porque los profetas, la escritura y Moisés lo estuvieran anunciando anticipadamente. Todas estas cosas están anunciadas y aquí las están diciendo ya directamente. Los gentiles son coherederos y partes y miembros del mismo cuerpo. Es un solo cuerpo el que tiene el Señor. Hechos 8:4. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Totalmente iban haciendo ellos, iban anunciando el Evangelio de que estamos hablando, de que pasan a formar parte del pueblo de Israel. O sea, son adoptados dentro del pueblo. ¿Cómo se son adoptados en este momento? Por medio del Evangelio. El Evangelio nos adopta. No está Jacob para decir que Jacob nos está poniendo la mano. Pero es que Jacob no lo estaba haciendo porque él tenía algún poder para hacerlo. Él precisamente lo que está es agarrándose de lo que es el pacto al que él fue llamado, y él siempre lo cita. Mi padre Abraham y mi padre Isaac. Así le dijo a José. Está citando a los padres. Y nosotros también lo podemos citar a ellos. Pero todo eso viene encaminado no a las personas, sino al poder de que venía ejerciéndose detrás de las circunstancias que ellos venían dando a conocer. Segunda de Timoteo 1:10. Segunda de Timoteo 1:10. Segunda de Timoteo. Vamos a buscar segunda de Timoteo. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Yehoshua, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Miren la forma en que siempre se está aplicando esta palabra Evangelio, que muchos lo utilizamos y pensamos que Evangelio es ir a hablar. No, ya fui, ya dije el Evangelio. Pero el sentido profundo que encierra esto es todo lo que se viene organizando desde el principio por Dios. Y para eso Él usó a todos estos personajes de lo que ya hemos venido hablando: Abraham, Isaac, Jacob, toda la vida de ellos, algunas formas cotidianas que ellos se movían. Todo esto solamente para que en las nuevas escrituras pudiéramos hoy en día leer de una forma directa que todo esto forma parte es de que el Señor nos venía llamando, nos venía avisando de que Él iba a venir para injertarnos en el pueblo. Y esa realmente es la bendición de Abraham, la que hemos venido hablando. Injertarnos en el pueblo de Israel. No, y ser injertado en el pueblo de Israel no es volverse judío. Muchos piensan que tiene que ser Israel, es volverse judío. Hemos dicho varias veces que Israel son 12 tribus, y aquí estamos hablando de lo que significó lo que fue la tribu de José o la casa de José. Cómo él encerró todas las otras 10 tribus en un solo concepto. Y estas 10 tribus que siempre hemos venido hablando son precisamente las que no gustan
todavía hoy en día no gustan de la Escritura. No gustan de la Escritura. Están metidos dentro del pueblo, pero no quieren saber nada de la Torá. Siempre van a buscar un sisá para explicar que no es necesario estar con la Torá. Entonces vemos todo lo que estamos, el contenido que hemos visto en la vida de José solamente. Entonces, como Dios mostró lo que es la sabiduría a Faraón. Cómo eso le rindió fruto y le sirvió a Faraón, porque una de las cosas que era que tenía que pintar la tierra de Egipto, y él lo hizo. Cuando vino la época de hambre, esto fue lo que pudo solucionar esa situación. Todo lo que ellos habían recogido, o sea, que lo que había dicho José era totalmente correcto, era real. Luego, los fariseos comenzaron ya a tener escasez y tuvieron ya que ir vendiendo todas las cosas que tenían, los animales, y hasta que quedaron sin dinero. Y cuando vinieron a Faraón le dice: no, vayan a hablar con José, él les dirá lo que ustedes tienen que hacer. ¿Por qué? Porque Faraón estaba fuera de lugar, él no sabía qué hacer. Él sabía que lo único que tenía la solución era la sabiduría con la que había hablado José. Y en todo momento José siempre lo que hizo fue exaltar el nombre de Dios. En ningún momento se puso él por delante. Cuando le preguntan Génesis 50, 20, después de la muerte de Jacob, aún los hermanos se acordaban de lo que le habían hecho a José y tenían miedo. Vamos a leer desde el 15, aquí donde dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, Génesis 50, 15, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Estaban asustados, porque antes el papá de pronto lo defendía, pero ya el papá muerto. Entonces enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal me trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Y dijeron: venos aquí por siervos tuyos. Ahí se cumplió el sueño de parte de ellos, que ese sí tuvo cumplimiento en ellos. Y le respondió José: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios me encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Entonces, detrás de eso, José sabía que lo que Dios estaba proveyendo era la vida. Eso era lo que Dios estaba cuidando, la vida. Y en ese momento está él diciéndole eso. Por lo tanto, vamos a aprovechar esta historia de José para hablar un poquito de la historia de lo que fue la época de Salomón. En la época de Salomón se dividió el reino, ¿verdad? Se dividió el reino en Judá y en Israel del norte, en manos de Jeroboam, y en Roboam en manos de Judá. Judá en manos de Roboam. La tribu del norte, como sabemos, tenía ya la mayor parte de la tribu, por lo tanto estaba condensada una gran población, un gran número de personas, y comenzó a negociar con Asiria. Ya tenía muchos negocios con ellos, y eso también fue causa de la perdición de ellos, de Asiria. El reino de Judá pues siempre estuvo metido en las disputas, se vio envuelto entre Egipto y Babilonia. Terminó siendo más adelante deportado a Babilonia. Pero el primero que fue deportado fue Israel.
Entonces, en el caso que pasó con José, vemos que el primogénito Rubén era el primogénito de Jacob. Pero vemos que esa primogenitura pasó a José. Pero ¿cómo es este asunto de la primogenitura? ¿Cómo puede ser este asunto de la primogenitura de que José era el primogénito y no Rubén? Porque Rubén se había acostado con una de las esposas de Jacob. Entonces, por eso Jacob dice que no le dio la primogenitura a él. Por eso es que vemos en José que esa primogenitura de la que está hablando ahí ya no tiene que ver prácticamente con una primogenitura terrenal, porque está hablando ya es de un caso especial, donde es Dios el que escoge. O sea, es la voluntad de Dios y es lo que está mostrando ahí en José. ¿Cómo voy a escoger por medio de José? O sea, primogénito desde el punto de José. Por eso entonces vemos a los hijos de José, que son Efraín y Manasés. Vamos a leer Josué 17:17. Josué 17:17. Vamos a ver, aquí lo citan precisamente la casa de José, lo que venimos hablando. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, ¿verdad? Sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos. Entonces vemos a Josué ya reconociendo la casa de José en este momento y llamándolo por ese nombre. En Primera de Reyes 11:28 Primera de Reyes 11:28. Aquí mencionan a Jeroboam en este momento. Y este Jeroboam era el que estaba reinando sobre la casa de José en ese momento. O sea, reinando no, era el encargado de la casa de José, porque lo había puesto Salomón, porque aquí mismo lo dice. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Entonces él era el encargado de la casa de José, era el administrador, era el gobernador de la casa de José en el tiempo que Salomón lo puso. O sea que Jeroboam estaba gobernando las 10 tribus, que eran las que recibían ese nombre, la casa de José. Entonces aparece ya también reconocido esta casa. Aquí en el 11:31 dice que había un profeta que se llamaba Ahías. En el 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Hashem, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Aquí está constatado de que eran 10 tribus. Y a él tendré una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido en todas las tribus de Israel. El reino lo rompió Dios. Fue la voluntad de Dios, lo rompió en las 2 tribus. Entonces a este Jeroboam, que estaba sobre la casa de José, le dijo que le iba a dar 10 tribus. Aquí en el 38 se lo dice de esta manera:
11:38. Si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres los restos delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edificé a David, y yo te entregaré a Israel. Entonces él estaba recibiendo una promesa de que Dios iba a edificar una casa a él dentro de Israel, y él iba a ser prácticamente el gobernador de ahí, y Dios lo iba a firmar. Pero tenía que prestar oído a todas las palabras, porque eso es lo que tenía que mostrar en la fidelidad de Dios, que es lo primero. Entonces sabemos que este momento que hubo la rebelión, lo que hizo Jeroboam fue que se fue y se llevó las tribus para el norte y comenzó a adorar ídolos, y le dijo: estos son tus dioses de Israel. Y ahí comenzó entonces a cambiarle todas las cosas que Dios le había dicho. Le cambió las fiestas, le cambió los sacerdotes y las fechas. Y le cambió las fechas. Por eso es que Dios nos está mostrando esta separación como el pueblo que está disperso entre todas las naciones. Estamos dispersos todos aquellos que formamos parte de la casa de José. Esa es la representación que estamos teniendo aquí. Sin embargo, esto no va a ser para siempre. Ya el Señor siempre nos ha dicho que lo iba a hacer volver. Zacarías 10:6. Vamos a leer Zacarías 10:6. Estamos metiéndonos un poco en lo que es la parte de la profecía, ¿verdad? Porque ya hemos hablado de la sabiduría de Dios y fue puesta manifiesta en todo Israel en ese momento. Y ahora aquí estamos viendo lo que es la profecía, lo que se está mostrando en ese momento, lo que está representando José desde ese momento, que llega a edificar una casa con ese nombre. Entonces, Zacarías 10:6 dice: porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. Ahí están los dos nombres. Y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y será como si no los hubiera desechado. La finalidad de Dios siempre es que iba a hacer volver a la casa de José, y le iba a juntar con la casa de Judá nuevamente, para que fueran las mismas 12 tribus, con un solo rey. Vamos a leer Amós 5:6. Amós 5:6. Buscad a Hashem y vivid, no sea que acometa como juego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien la pague. Buscad a Hashem y viviréis. Le está hablando a la casa de Israel. En ese momento le está hablando a la casa de Israel directamente. Lo está mandando a que dejen la idolatría, a que dejen de estar celebrando fiestas paganas, como las que estamos viviendo en estos tiempos ahora, que se llama Navidad. Entonces la gente está en esas cosas. Dice que se aparten de eso, para que así el Señor nos pueda volver a injertar, nos pueda llamar. Romanos 11:23. Leamos este texto. Romanos 11:23. Aquí está hablando de lo que es la salvación para los gentiles. Vamos a leer solamente este texto, pero se puede leer todo el capítulo para que sepan de qué está hablando. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del olivo
por naturaleza silvestre y contra naturaleza huites injertados en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Entonces nos comparan, a Israel del Norte lo comparan con el olivo silvestre, el olivo que no le gusta la Torá, que se celebra otra fiesta, tiene una cantidad de costumbres diferentes, que no tienen mucho que ver de pronto con la Torá. Y el olivo natural, que es lo que está todavía en la Torá. Entonces miren, todas las cosas que podemos ir viendo de lo que representa la vida de los personajes como Josué. En este sueño que tuvo, la revelación que está mostrando el Señor en la vida de él y la sabiduría al mismo tiempo. Entonces todo esto a nosotros nos es útil para continuar, para seguir avanzando en este camino que nosotros necesitamos estar en la verdad, estar en las casas de Dios realmente, hermano. Por eso, hermanos, seguimos llenándonos de gozo, seguimos compartiendo con todos los hermanos, que de una u otra manera estamos nosotros compartiendo este mismo ruaj, para que sigamos adelante, hermano, y sigamos estudiando y sigamos mirando todas las cosas que Dios nos tiene para revelarnos y para mostrarnos, porque esta es la única manera de entender la Escritura y de poder nosotros hablar con verdad, hermano. Entonces, hermano, hasta aquí dejamos la paracha de hoy y un chaguato para todos. Chao a todos. Chau a todos.